Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, en este videoprograma he seleccionado una serie de noticias bastante extrañas que realmente dan mucho que pensar. Noticias cortas que pasan desapercibidas y que realmente tienen bastante carga sobre un gran misterio oculto en muchas de ellas. Claro, son noticias que pasan desapercibidas, noticias que ni siquiera son titulares en grandes medios y que tampoco le podemos dedicar un vídeo entero a pequeños recortes de noticia. Por eso hoy vamos a hacer esta selección de noticias extrañas de actualidad, noticias forteanas, como se dirían también, y que seguro que van a dar mucho de lo que pensar. La primera de las noticias la he titulado de la siguiente forma: el extraño objeto que no pudo ser visto por el radiotelescopio. Veréis, como todo el mundo sabe, la Universidad de Florida Central es la que lleva el mantenimiento del radiotelescopio de Arecibo, el segundo radiotelescopio más potente del mundo y más grande, por detrás del llamado FAST. Sobre el radiotelescopio de Arecibo muchos lo conoceréis, incluso ha aparecido en películas, y ha aportado bastante sobre la búsqueda de señales de vida inteligente en el proyecto SETI. Pues al parecer pasó algo muy raro con el radiotelescopio de Arecibo el 10 de agosto, ya que de repente se rompió uno de sus cables más importantes, dejando sin funcionamiento durante varios días al radiotelescopio. El mismo día que se rompió este cable que os he mencionado, pasó muy cerca de la Tierra un objeto llamado 2020 ZTF0DXQ, también llamado QG, un asteroide que batió el récord del asteroide que más próximo ha estado de nosotros, más próximo a la Tierra, unos 3.000 kilómetros de distancia. Se detectó el 16 de agosto, es decir, 6 días después de que pasara ante nosotros. Y claro, aquí han empezado a surgir teorías, como por ejemplo la que plantea el investigador Daniel Litz. Él dice que fue un error muy casual. Se rompe el radiotelescopio el mismo día que pasa un asteroide muy cerca de nosotros y es descubierto 6 días después, porque claro, no funcionaba este radiotelescopio y fueron otros los que lo detectaron. El señor Daniel Litz dice que a lo mejor ese pequeño asteroide no era un asteroide, era un ovni, y que por eso dijeron que se había roto para estudiarlo y censurar la información. Esta es una noticia sobre el mundo del misterio que está corriendo ahora mismo por internet. Yo os doy mi opinión, creo que no podemos asegurar que esto sea así, es decir, pueden ser 1000 cosas, puede ser realmente que se haya averiado, ¿por qué no? Pero claro, llegamos a un punto que las casualidades a veces son muy difíciles de creer. Por eso os presento esta noticia, vamos a tomarla como curiosidad para seguir investigando estas cosas. Segunda noticia de lo extraño. El FBI investiga la aparición de un hombre que volaba a 1000 metros. Yo cuando vi esto dije, ¿qué estoy leyendo? Y realmente parece que es totalmente oficial y que fue verdad que se vio una extraña figura humanoide a 1000 metros. El incidente tuvo lugar cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Al parecer, durante toda esa semana, se reportó en 2 ocasiones por pilotos distintos la aparición de una extraña figura humanoide que estaba volando a 1000 metros, muy cerca de los aviones. De hecho, los pilotos dicen que se encontraba este señor a unos 200 metros de la ventana del piloto, algo que no han podido explicar pero que ha sido visto en 2 ocasiones, por pilotos distintos. Hay una frase de uno de los pilotos que dice lo siguiente: acabamos de pasar a un tipo en un jetpack, porque para esta gente lo que estaban viendo era un hombre con un jetpack, con una mochila propulsora. Ahora bien, esto es un poco difícil de poder asegurar que así sea, es decir, que una persona pueda volar 1000 metros con un jetpack y que pase desapercibida y solo lo hayan visto los pilotos. Quien dijo esto del tipo del jetpack fue
el piloto del vuelo American 1997 a la torre de control. Hay que decir que en las dos ocasiones del reporte la visibilidad era perfecta, no había ni una nube en el cielo. Y además se movilizó a la policía porque el aeropuerto lo denunció y fue la policía de Los Ángeles quien trató de encontrar a esta supuesta persona, pero no encontraron a nadie, no encontraron resultado. Ahora bien, ¿qué vieron los pilotos? ¿Realmente una persona con un jetpack? ¿Un proyecto secreto? ¿Un humanoide como en los casos de ufología, que hay reportes? No lo sabemos, pero es una noticia de misterios y de actualidad. ¿Qué pensáis vosotros? Todo muy raro y extraño. Siguiente noticia. Jesucristo ha vuelto, pero en forma de inteligencia artificial. Veréis, fue George Davila, especialista en programación, quien ha creado un software para intentar emular a Jesucristo de forma digital. Emular una especie de predicador. Y esto es así porque parece que el algoritmo que ha creado hace que el software funcione de forma autónoma. Utilizando inteligencia artificial, lo que hace es predicar la Biblia y varios textos que han colocado en este algoritmo. La inteligencia artificial crea una predicación aleatoria, utilizando fragmentos, que podría pasar pues, por la de un predicador normal y corriente, un discurso totalmente normal. Lo que pasa con este proyecto es que la inteligencia artificial la han construido de forma de aprendizaje, que para mi juicio, cualquier inteligencia artificial construida desde cero y que vaya aprendiendo de forma autónoma es el camino correcto para construir realmente una inteligencia artificial. Ya que cuando el algoritmo crea a sí mismo otras partes de su algoritmo, puede automejorarse y crecer. Forma correcta, pero también peligrosa. En fin, esta inteligencia artificial necesita tiempo para ir aprendiendo y evolucionar, según el creador. Por ahora no se entiende muy bien lo que está predicando. Toma palabras y conceptos de los textos: el juicio final, la plaga y el César. Como he dicho, necesita aprender para poder hablar con coherencia e inteligencia, y hay algunos ejemplos que hacen pensar bastante. Por ejemplo, esta IA de Jesucristo ha dicho: «Y el que estaba muerto, el sirviente del Señor, vino a mí diciendo: Hijo del hombre, habla hacia todos vosotros que moran en la naturaleza, y ellos serán salvados por los confines del Señor, y sus sacerdotes y sus hijos, y sobre los 7 corderos y los 7 lugares de la bestia, los otros en los días del Sabbat». Como veis, no tiene mucho sentido, pero ya está empezando a aprender a hablar en un código que solo entiende la máquina y que extrae de los textos bíblicos. A mí me resulta interesante. ¿Qué clase de personalidad se va a crear dentro de esta IA? El creador dice que ha visto un reporte de gente que está volviendo a la religión en estos tiempos difíciles del 2020. Le ha llamado la atención. Y también señala cómo este software, este algoritmo, está empezando a crear textos que podrían pasar por oficiales. Textos que una persona, un predicador, podría crear en base a su conocimiento. Y esto indica de que evoluciona, se está adaptando esta IA. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Y claro, aquí tendríamos, según la gente que cree realmente en la religión cristiana, el regreso del Mesías, pero no como habían pensado todos, sino de forma digital. ¿Quién sabe, no? Vivimos tiempos extraños. Obviamente la religión es un método de control de masas, pero hay algo raro dentro de todos esos textos, algo que aún no entendemos. Última noticia, y esta noticia la voy a plantear, y si queréis la podemos desarrollar en un futuro videoprograma dedicado a esta noticia, porque esta sí que tiene tela que contar. Parece ser que han descubierto de forma teórica, es decir, ante fórmula matemática y en el papel, cómo las personas podríamos atravesar un agujero de gusano y no sufrir ningún tipo de daño.
Al parecer la clave es crear energía negativa y solo se puede hacer con el efecto Casimir, un efecto muy extraño que ya se conocía durante décadas, pero que podría tener bastante que ver con los viajes por agujeros de gusano, que resultarían en facultades muy raras para la física, como por ejemplo ir a un universo paralelo, a un universo exótico o atrás en el tiempo, que no sería más que otro universo, copia de este, pero con esa variante de una persona que está en el pasado. Es un tema muy interesante, un tema complejo que solo quería mencionar como noticia porque esto ahora mismo es actualidad, se está hablando de ello, y si lo creéis conveniente podríamos dedicarle un buen videoprograma sobre todo lo que se está diciendo al respecto. Y en fin, estas son las noticias más extrañas que he visto, de las cuales sí, se les podría haber hecho un videoprograma separado, pero yo creo que como idea principal que yo os transmito para que vosotros investiguéis sobre cada una de las que os ha llamado la atención, creo que ha sido interesante hacerlo así. Os doy los datos y vosotros a construir vuestra propia realidad, vuestro criterio. Con esto dicho, ahora sí, desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.